Bueno, que el Señor les bendiga en esta hora. Una vez más, hemos cantado al Señor y hemos orado. El Señor es bueno con nosotros y como leía nuestra hermana al principio en Salmo capítulo 19, que dice la palabra del Señor en el versículo 7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y eso es algo que nosotros lo vemos a través de la Escritura, como aquellos hombres de la fe fueron inspirados para poder escribir la palabra que ahora vamos a compartir, inspirada por el Espíritu Santo. Es una gran bendición para nosotros. Sabemos de que muchos desprecian lo que es la palabra del Señor, pero nosotros que tenemos el anhelo y el deseo, sabemos de que este es el alimento que nosotros podemos, ¿verdad?, tener cada día, el cual nos guía para que nosotros podamos caminar en esta tierra con sabiduría y podamos tomar las cosas de la manera que nosotros debemos de tomarla para poder glorificar a Dios, agradar a Dios, ¿verdad? Haciendo todo con la debida paciencia, con la debida amabilidad, mostrando amor unos para con otros. Busquemos el Salmo 103 en esta noche, Salmo 103, y vamos a dar lectura a tres versículos para poder desarrollar el tema de esta noche, el cual está titulado Nuestra realidad. Nuestra realidad, y sabemos de que todo cristiano reconoce cuál es la realidad con la cual nosotros vivimos nuestro diario vivir. Muchos la ignoran, pero nosotros tenemos el conocimiento de ella y en esta noche es lo que vamos a estudiar. Como decía, lo que nosotros hemos experimentado es lo que estos hombres experimentaron, esa cambio, esa transformación. Y lo que encontramos acá en el capítulo 103 del libro de Salmos, como tiene su título, es una alabanza por las bendiciones de Dios. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 18. ¿Lo tienen? Y leemos la palabra del Señor tal y como está escrita. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Decía de que nosotros muchas veces olvidamos dar gracias al Señor a pesar de que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero muchas veces los afanes diarios nos roban ese privilegio de poder agradecer a nuestro Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. Y como decía, el título de este salmo es Alabanza por las bendiciones de Dios. Nosotros diariamente recibimos bendiciones, pero diariamente no solamente debemos agradecer por las bendiciones que recibimos cada día, sino debemos de agradecer al Señor por todas aquellas bendiciones que venimos recibiendo desde que tenemos memoria, diría yo. Muchas veces, como mencioné, olvidamos dar gracias al Señor. No sé cuándo fue la última vez que ustedes dieron gracias al Señor por cada uno de sus hijos. Cuántas veces, ¿verdad?, han dado gracias al Señor por la provisión que les ha dado y mucho más, ¿verdad? Cuántas veces le han agradecido al Señor por permitirles conocer su palabra. Dice acá la transformación la cual nosotros, ¿verdad?, experimentamos debería de llevarnos a decir lo que el salmista decía en el Salmo 103, cuando leemos en el versículo 1 que dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es una palabra a la cual nosotros, como decía, debemos de recordar cómo nosotros vivíamos. Cuando leemos en el versículo 4 dice que Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Nosotros vivíamos en una vida en la cual hemos
aprendido por medio de la palabra del Señor en la carta a los Efesios, donde dice que nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos en una condición totalmente alejados de Dios, enemigos completamente de Dios. Pero ¿cuál es el beneficio que nosotros hemos recibido al creer en su palabra? Lo primero, que dice que Él nos corona de favores. Dice que Él nos corona de favores y de misericordias. Y eso es lo que experimentamos cada día. El mundo experimenta lo que son, ¿verdad?, la misericordia de Dios. Pero lo que nosotros sabemos es que la misericordia para el mundo un día terminará. El día que ellos perezcan, el día que ellos cierren sus ojos, dejen de percibir colores, hasta ese día llegará la misericordia para ellos. Mas nosotros tenemos una gran ventaja, porque sabemos de que la misericordia de Dios a nosotros nos es desde la eternidad hasta la eternidad, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Pero lo que hemos leído acá dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Y eso es lo que la realidad que nosotros conocemos, como lo menciona Santiago también, que somos como la neblina que por un tiempo aparece y luego desaparece. Ahora, en el diario vivir nosotros, o a lo largo de nuestra vida, hemos experimentado diferentes situaciones en nuestra vida. Muchas situaciones las cuales podemos mencionar de que unas han sido de sufrimiento, otras han sido de alegría. Lamentablemente nosotros nos gusta recordar o tomar en cuenta todos esos momentos de alegría en cuanto a lo que podemos, ¿verdad?, agradecer al Señor, pero olvidamos dar gracias por los sufrimientos que también hemos pasado. La palabra nos enseña en el libro de Romanos que aquellos, ¿verdad?, que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ese es uno de los beneficios que nosotros tenemos. Muchas veces olvidamos que la vida es una sombra que aparece y por un momento nomás y luego se desvanece. La sombra declina, como la sombra de los árboles, cuando vemos que sale el sol y aquella sombra aparece en un lado, luego esa sombra va caminando hasta el momento que cae el sol, esa sombra desaparece. Y nosotros es la misma situación en nuestra vida. Es algo, la vida que tenemos es algo temporal y es algo que nosotros debemos de reconocer, que es nuestra realidad. Un poco de tiempo es lo que dura la sombra, luego declina. Como decía Santiago, lo menciona como la neblina, también como la flor del campo, ¿verdad?, que aparece por un momento la neblina, luego se esfuma, y acá lo que nos dice la palabra del Señor, que el viento, dice, pasó por ella y pereció, dice, y su lugar no la conocerá más, hablando de lo que es, ¿verdad?, la hierba que aparece en el campo. Ahora, nosotros reconociendo que esa es nuestra condición, esa es la razón por la cual nosotros debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de hacer todo aquello que tenemos que hacer lo más pronto posible en esta vida. Y una de esas cosas es someternos a la voluntad de Dios. Porque la palabra nos enseña que los días, dice, de nuestra edad son 70 años, son 80 años, y en lo más robusto, dice, llegamos a los 80. Tengo fe de llegar a los 80, no sé ustedes, pero eso es lo que la palabra nos enseña, que nuestros días, dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y cuando nosotros leemos esa palabra y podemos leerla corrido, muchas veces no nos detenemos a meditar ni a hacernos la pregunta: ¿qué es lo que significa eso de que nosotros volaremos? ¿A qué se refiere? ¿A dónde volaremos nosotros? ¿A qué lugar iremos al partir de esta tierra? ¿En qué estado quedaremos? Sabemos de que somos polvo y al polvo volveremos. Pero en cuanto a nuestra alma, ¿en qué condiciones estaremos delante de Dios el día que nosotros entreguemos ya estos cuerpos? Por medio de la palabra de Dios nosotros sabemos que la muerte
trae un cambio de lugar y hablando verdad en lo que es nuestro espíritu. Cuando nosotros morimos, nuestro espíritu vuelve a Dios y el alma va a un lugar, bien al cielo o al infierno, porque hay un lugar de tormento y hay un lugar, verdad, de paz y tranquilidad. ¿A qué lugar iremos nosotros? Nos hemos hecho esa pregunta en los días que vivimos. Muchas veces lo olvidamos debido a al trajín que traemos en nuestra vida secular. Pero ese cambio de lugar o cambio de estado, debemos de saber de que ambos tienen una conexión. Ambos tienen una conexión a la cual nosotros debemos de meditar cada día. Los que muramos bajo la gracia sabemos de que iremos a la gloria, de que iremos a un lugar de descanso. Mas los que mueran sin haber recibido la gracia irán a una condenación eterna. Y esa es la diferencia de los dos lugares. Muchas personas, ¿verdad?, pueden decir, bueno, cuando muera voy a ir al sepulcro. El cuerpo va a ir, ¿verdad?, a la tumba, pero ignoran lo que pasa, ¿verdad? Aún lo que la palabra enseña, que el espíritu vuelve a Dios. E ignoran o prefieren no creer de que el alma tiene que ir a un lugar. Bien irá a la gloria o irá a la condenación eterna. Muchas personas al vivir en un estado de ignorancia, si se le puede llamar, muchos no tienen ignorancia, pero sí tienen rebeldía. Y por vivir en esa condición no les preocupa en lo mínimo el estado futuro en el cual pasarán la eternidad. Hablando de los dos lugares, claro, que todos conocemos, aún los ateos tienen el conocimiento. No tienen la sabiduría para discernir o creer, pero sí tienen el conocimiento. Que hay dos lugares diferentes. Y ese es el mismo problema en el cual viven aquellos incrédulos o aquellos que prefieren rebelarse en contra de la voluntad de Dios, que prefieren ignorar la palabra de Dios que enseña que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Y podemos pensar, ¿verdad?, de que es un juicio tal vez en el cual nosotros vamos a poder excusarnos, que vamos a poder decir, ¿verdad?, tenía biles que pagar, que vamos a poder decir, bueno, tenía que trabajar para sostener a mi familia, que vamos a poder decir, no fui a la iglesia, nunca asistí a la iglesia por tal hermano, o vamos a poder decirle al Señor de que nosotros pues creíamos en su palabra, que éramos templo y morada del Espíritu Santo y que por tanto no necesitábamos congregarnos cuando la palabra enseña de que no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Y cuál es el resultado? Hebreos 10:31 dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso es algo que nos debe de llenar a nosotros, ¿verdad?, de temor, al mismo tiempo que nos debe de llenar de gozo y alegría. Porque sabemos nosotros que al haber creído en la palabra del Señor y al luchar por hacer su voluntad, nosotros estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia y por lo tanto contamos con la esperanza de que un día iremos a ese descanso eterno. Y por esta razón es que nosotros no debemos ignorar nuestra realidad como seres humanos. La realidad de que nosotros estamos en estos cuerpos temporalmente, que nosotros estamos viviendo en estos cuerpos, pero como ha dicho la palabra en el Salmo capítulo 90, en el versículo 10, donde dice que nuestros días, nuestros años son 70 y en los más robustos son 80. Y eso es algo que se ha visto a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando Noé construyó el arca, las palabras del Señor, de nuestro Dios, fueron de que no contendería con el hombre para siempre, porque ciertamente 120 años serían sus días. Y después de 120 años que el arca fue construida, vino aquel diluvio que destruyó a la humanidad, a salvo de Noé, su esposa y sus hijos. Y de allí es donde nosotros venimos experimentando la misericordia. Por eso es que digo
que no debemos olvidar agradecer al Señor cada día por las bendiciones que Él nos ha dado, comenzando desde el principio de la creación, ya que nosotros sabemos y entendemos por medio de la palabra de que nosotros fuimos predestinados y hemos sido salvos solamente por gracia, porque nosotros no merecíamos nada más que el castigo eterno, como lo merecen muchos de aquellos que se rebelan en contra de la palabra de Dios. ¿Y cuál es esta realidad de la cual estamos hablando? Como dice el versículo 15, que el hombre como la hierba son sus días, dice, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Muchas veces cuando visitamos, más que todo en nuestros países, visitamos los cementerios y vemos muchas tumbas que están abandonadas. Ya nadie las visita, nadie les pone una flor, la cruz que tenían, el tiempo se desharó, se perdió. Y eso es lo que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que sucede con la hierba? Dice acá que el viento pasó por ella y pereció, dice, y su lugar no la conocerá más. Ahora, nosotros vivimos muchas veces angustiados, corriendo de un lugar a otro. Vivimos desesperados porque el tiempo no nos alcanza. Vivimos afligidos. Pero la angustia que nosotros experimentamos no debe de ser porque la vida se va a acabar, sino la angustia que nosotros debemos de experimentar es por qué o qué es lo que nosotros estamos haciendo con la vida que Dios nos ha dado. Muchas veces nosotros desperdiciamos el tiempo en cosas que no edifican, en cosas que no nos benefician, como le decía yo a mi hermano que no debemos de afanarnos, le decía en este día, por buscar, trabajar sin descansar, trabajar continuamente buscando a preparar algo que nunca vamos a poder disfrutar porque nuestros días van declinando, como se ha mencionado, como la sombra. Y nosotros podemos desgastar nuestra vida, nuestra salud, buscando a preparar algo, lo cual no vamos a poder disfrutar el día que nosotros partamos de esta tierra. Esa es nuestra realidad. Nuestra angustia no debe de ser el tiempo. Nuestra angustia no debe de ser el que vamos a morir, sino nuestra angustia debe estar siempre en qué es lo que estamos haciendo para hacer la voluntad del Señor mientras estamos en estos cuerpos. Yo he experimentado muchas cosas y esa es la pregunta que yo le haría a usted que escucha. ¿Alguna vez ha experimentado el gozo y la satisfacción que produce el hacer lo que el Señor nos manda en su palabra? Yo lo he experimentado. Y como mencionaba nuestra hermana al principio, que estamos cansados, venimos de trabajar 10 horas en el sol, en la lluvia. En nuestra vida secular vivimos un trajín, pero aquí estamos deleitándonos en la palabra del Señor. Estamos gozándonos. Para mí es un gozo y una alegría el poder venir y irme a encerrar un rato antes de comenzar acá, ¿verdad?, el servicio o la reunión. Es un deleite y una alegría y me lleno de emoción y me causa satisfacción. Por eso es que le pregunto yo a todo aquel creyente si alguna vez ha experimentado ese gozo y la satisfacción a pesar del cansancio, a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, a pesar de la tristeza, a pesar de cualquier situación que esté pasando. Si ha experimentado el verdadero gozo que produce lo que es trabajar en la viña del Señor. Haciendo la voluntad de Dios, a menudo nosotros vamos descubriendo los propósitos para los cuales Dios nos ha creado. De otra forma no sabríamos, porque de otra forma vivimos solamente para nosotros. No prestamos atención a lo que es la palabra del Señor. Pero Dios nos ha creado
con un propósito, y ese propósito solamente lo sabremos por medio de la palabra del Señor, creyendo en su palabra del Señor. ¿Y cómo es que nosotros vamos a saber de que aquello que nosotros estamos haciendo al someternos a la voluntad de Dios son los propósitos de Dios? Porque siempre, siempre van a calzar en nuestra vida como ninguna otra cosa puede hacerlo. En la vida nosotros vamos a conocer o experimentar placeres, vamos a viajar. Muchas personas experimentan lo que es, ¿verdad?, emborracharse con el alcohol, usar drogas. Muchas personas pueden vivir en los afanes, cualquier cosa que este mundo ofrezca, pero nada, nada, nada traerá la satisfacción como la da nuestro Señor por medio de su Espíritu Santo, cuando nosotros creemos en su palabra y nos sometemos a su voluntad y trabajamos en la obra del Señor. Si nosotros, cuando estamos trabajando en la obra del Señor, siempre encontramos la libertad y el placer que produce la labor que desempeñamos debido a lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros para glorificar al Padre. La gloria y la honra siempre deben de ser para Dios. Nosotros trabajamos en la obra del Señor, servimos en la iglesia, nos congregamos, y es un gozo y una alegría el poder alabarle. Mirad cuán hermoso, dice, es habitar, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sin duda alguna, este era el caso de los creyentes del Antiguo Testamento, porque nosotros ahora lo podemos experimentar porque leemos la palabra del Señor, pero aquellos hombres del Antiguo Testamento que alcanzaron buen testimonio, sabemos de que lo experimentaron porque el Espíritu Santo se los revelaba. Y esos hombres, ¿verdad?, fueron a los cuales Dios les encargó el ministerio de la profecía. Ese era el caso de ellos. Dios también nos ha creado a nosotros con un propósito. Dios nos ha creado con un propósito y nos ha dotado con dones espirituales, dones especiales, los cuales desempeña cada uno de aquellos verdaderos creyentes que han creído en la palabra del Señor y ponen en práctica esos dones. Nuestro ruego debe de ser siempre que cada creyente haya experimentado ese gozo de caminar con el Señor en aquello para lo que fue creado. Que pueda entender y que pueda deleitarse en la palabra del Señor, que pueda deleitarse en la oración, que pueda deleitarse leyendo su palabra, congregándose, teniendo comunión con los hermanos en Cristo. ¿Y por qué razón debe haber gozo y alegría en nuestra vida? ¿Por qué razón es que nosotros debemos de caminar con el Señor y conocer esos propósitos para los cuales fuimos creados? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Nosotros los que luchamos cada día, nos vemos como personas tal vez anormales. Muchos pueden pensar de que no tenemos vida, pero al contrario, como hemos leído acá, leíamos en el principio del Salmo, en el versículo 5, que Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. O sea que nosotros cada día que practicamos lo que es la obediencia al Señor y hablamos de su palabra, nos vamos rejuveneciendo, y eso es algo que tal vez no se puede ver. Nuestro rostro se va a ver cansado, nuestro cuerpo se va a ver cansado, pero el espíritu se va renovando día con día. Y eso es lo que nosotros hemos experimentado.
Y entendemos de que la realidad, como decía, ¿verdad? Nuestra realidad es la que describe el versículo 15 y el versículo 16 de Salmo 103, que el hombre es como la hierba, que florece como la flor del campo y que perece, y su lugar no se conocerá más. Ahora, todo aquel que ha creído en la palabra del Señor ha experimentado el gozo y la alegría. Pero si alguno de los que escuchan todavía no ha conocido el camino del Evangelio, preste mucha atención a lo que escucha. Y si siente una sensación como si estuviera adorando a Dios, eso le dirá exactamente que el Señor lo está llamando para trabajar en su viña. Y podemos dar testimonio nosotros de que es un gran privilegio, porque nosotros no merecemos nada de lo que el Señor nos ha dado. Y es un gran privilegio, dice la palabra, de que Él nos ha puesto en lugares celestiales. Nos ha hecho embajadores, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nosotros creemos en su palabra y sabemos de que somos siervos suyos. Y siempre debemos de darle honra y gloria a Él. Si alguien cree en la palabra del Señor, debe confiar que el Espíritu Santo le dará el poder para que pueda cumplir la misión cualquiera que sea a la cual se le ha llamado. Y de esa manera experimentará ciertas cosas o ciertas maneras las cuales nosotros experimentamos. Como decía, a pesar de las tribulaciones, a pesar del cansancio, a pesar de la tristeza, del dolor, de la escasez, todo aquel que cree verdaderamente en la palabra del Señor experimenta que su corazón se llena de gozo y alegría hasta desbordarse. Muchas veces nos reímos, cantamos cuando estamos solos y es inexplicable. Pero cantamos con el gozo y la alegría que el Espíritu Santo nos da. Para concluir, leamos juntos los versículos que tomamos al principio. Versículos 15 y 16, leámoslos nuevamente. Leámoslos juntos. ¿Lo tiene? El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Y qué dice el versículo 17? Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Sobre quiénes? Dice el versículo 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Es algo que debemos, como decía, detenernos a meditar. Cuando leemos la palabra del Señor, no solamente debemos de leerla corrida, sino debemos detenernos a meditar. Por ejemplo, cuando leemos acá algo que nosotros creemos y la esperanza que tenemos y la experimentamos diariamente, es lo que dice el versículo 17, que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Pero nosotros debemos de tomar en cuenta lo que dice el versículo 18, que dice que es sobre los que guardan su pacto. O sea que nuestros hijos necesitan del Salvador que nosotros necesitamos un día y que necesitamos diariamente. Al mismo Jesús, a quien nosotros clamamos, necesitan clamar nuestros hijos para poder experimentar esa misericordia. Porque ninguno de nuestros hijos va a ir al cielo porque nosotros creamos en la palabra del Señor. Ninguno de nuestros hijos va a ir al cielo porque nosotros nos congregamos, porque oramos por ellos. Al mismo Dios que nosotros clamamos, al mismo Dios tienen que clamar ellos. Por eso dice el versículo 18, que es sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, que es lo cual nosotros estamos haciendo en este momento. El Señor nos manda a que nosotros le traigamos ofrendas de alabanza,
cánticos y que nos congreguemos. Por eso es que el primer lunes en el cual nos reunimos, mencionaba yo de que cada hogar debería de ser una pequeña iglesia para que haya una instrucción en los hijos desde pequeños y así cuando ya llegue el tiempo, ¿verdad? Eh, que tengan ya un entendimiento más desarrollado, ellos puedan dar esos pasos de obediencia y puedan poner en práctica los mandamientos del Señor, los cuales son creer en su palabra, arrepentirse de sus pecados y bautizarse para poder dar testimonio de que son verdaderamente creyentes de la palabra del Señor y de ahí en adelante serán sus frutos por los cuales serán conocidos. Así es de que la realidad de nosotros es que nosotros somos temporales en esta tierra y debemos de vivir siempre creyendo de que nuestro espíritu y nuestra alma vivirá eternamente, porque eso es lo que el Señor ha prometido, vida eterna para todos aquellos que crean en su palabra. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, gracias le damos, Padre, en esta hora, por habernos permitido, Señor, estar reunidos, Señor, en este hogar. Le pedimos, Padre, que bendiga, Señor, este hogar, que bendiga, Padre, a cada uno de los que moramos en este hogar, Señor, que sea usted, Padre, abriendo el entendimiento de aquellos, Señor, que han sido cegados, Señor, por el adversario, Señor. Ábrale, Señor, esa vista espiritual para que puedan, Señor, leer y entender su palabra, Señor. Ábrales el entendimiento para que puedan, Señor, reconocer, Padre bendito del cielo, que nosotros somos peregrinos en esta tierra y que llegará el día, Señor, en el cual, Padre, ya no habrá, Señor, más gracia, ya no habrá más oportunidad, Señor, solamente, Padre bendito del cielo, habrá, Señor, ese castigo, Señor, eterno, Padre, y como su palabra, Señor, nos enseña, Padre, nosotros debemos de vivir creyendo, Señor, en que horrenda cosa es, Padre, caer en las manos de un Dios vivo. Y un Dios vivo, Señor, es aquel al que nosotros le servimos, Padre. Por eso le agradecemos en esta hora por habernos dado el privilegio, Señor, de compartir su palabra, de poder cantarle, Señor. Lo hacemos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias le damos, Señor. Amén y amén.